Marinero que se fue a la mar y mar y mar. No, sí. Oh, ¿cómo era? Es así. Marinero que se fue a la Hola, hola, hola. mar y mar y mar. Chicos, ¿Qué? quiero que vean esto. ¿Qué es eso? Mira, A ver. Chingadera. mira, revisa esto. ¿Viste lo que dice aquí? Sí. Chamuco Papers. Exactamente. Esto sí nos acaba, ¿eh? Ajá, sí. Esto sí es ¿Crees? indignante. Todas esas cifras estratosféricas Es indignante. es lo que no nos van a pagar. Eso es indignante que no nos han pagado. No solo eso, pero ¿ves esta columna? Es lo que ya debemos de pagar. ¿Cómo crees? nosotros. Nosotros tenemos que pagar, o sea, no nos van a pagar. ¿Te acuerdas lo que pasó en la revista, el Chamuco? Aquel editor que no nos nos transó. pagaba y hasta acabamos debiendo. Es lo mismo, mano. No me Nah, digas. no es cierto. Sí, pero aquí hay un oficio además que dice que la unidad de inteligencia financiera ya va a revisar nuestras cuentas. ¿Por qué? Y como las van a encontrar vacías, Se va a es burlar más de nosotros. sospechoso. Sí, no, es muy sospechoso que estén muy vacías. sospechoso. Pero en este país es sospechoso que tengamos Entonces, las cuentas así. yo les recomendaría. A Está ver, diciendo que Santiago puede ser. Nieto va a venir aquí Puede y ser, nos sí, va... sí. ¿Cómo crees? A ver, guárdate esto para ahí. ¿Cómo crees que va a venir? Ay, ya parece. No quiero que vean eso. Está tocando. Guárdalo. Está tocando. Guárdalo, chinga. Escóndelos. Santiago Nieto, bienvenido a la Verlo. Encantado de estar por aquí. Adelante, por favor. Bienvenidísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias, por favor. No. Por favor, bienvenido a la Verlo. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y yo creo que a la gente que ve nuestro programa les va a encantar tenerte aquí. Y vamos a empezar. Yo siempre he querido preguntarte, yo dije, algún día voy a ver a Santiago Nieto y le quiero preguntar esto. Ya vi que ya denuncié a 3 de la escenografía. No, ahorita los quitamos, ahorita Nos vas a dejar sin escenografía. Nos van a llevar. ahorita los desmonto. Lo que pasa es que ya no hubo presupuesto para nuevos logros. Oye, ¿para qué servía la unidad de inteligencia financiera antes? O sea, ahora la vemos súper activa y sale un montón de información ahí, bloqueo de cuentas y Y antes no se sabía nada de esa cosa. ¿Para qué servía antes o qué hacían con ella? ¿La verdad? Sí. Sí. No le Extorsionar. decimos a nadie. Extorsionar. Sí. Utilizaban la información de la unidad Concedo para levantar personas y sacarles dinero. ¿En serio? ¿A quiénes? A los que tenían, por ejemplo, los que tenían información sobre, o dinero en efectivo, por ejemplo, de gasolineras, o mucho dinero en efectivo de centrales de abasto. Pasaban todos por ese proceso. Y la otra cosa era la investigación política para pegarle a adversarios políticos en turno. Cuando, por ejemplo, se habló de que John Ackerman era un agente soviético, soviético-ruso, sí. Era con información de algo de la unidad de inteligencia financiera. Cuando se utilizó que Josefina Vázquez Mota había recibido X cantidad de dinero, era información de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, la verdad es que México tenía que cumplir con sus compromisos internacionales y se generó una unidad que en realidad estaba al servicio de un grupo político del Estado de México para fines de naturaleza política o empresarial. Pero se usaba para delinquir entonces, para extorsionar. Esos son los datos que tenemos. Tenemos 2 denuncias presentadas en contra de algunas personas vinculadas con la administración, de despachos que eran utilizados para levantar cuentas. Tuvimos un caso, a mí me parece impresionante. Es un tema relacionado, en un día desbloquean 922 cuentas, con el argumento de que ya estaba asegurado las cuentas por el Ministerio Público y que por tanto ya no era necesario que se mantuviera el bloqueo por parte de la unidad. De esas 722 resultó que o no había ni denuncia o no había aseguramiento. Y la verdad es que lo que hicieron fue liberar el dinero. 46 de esas cuentas eran del cártel de Sinaloa. Entonces, ¿qué sucedía? Pues en realidad, en vez de servir para los fines institucionales, el bloqueo de cuentas para que el dinero no siga circulando, en un solo día desbloquearon, además un oficio que es para enmarcarlo en la pared, porque se lo dirige el director de procesos legales, se lo dirige al director de procesos legales. Y lo firma. Sí, y con copia para el director. Era una belleza. Pues sí, eso fuera pues la organización de Castillejos Basbás, Elías Beltrán. Debió haberse llamado la web. Unidad de extorsión política. ¿No? Claro, porque el anterior titular fue Alberto Basbás, el
tristemente célebre. Sí, el de la niña Paulette. Del caso Paulette. Sí. Oye, pero tú hablaste de adversarios políticos. Tú eras un adversario político para ese grupo político. Bueno, está muy interesante. No dejaron los estudios, pero sí hay una relación en una tabla de Excel de todas las personas que habían sido investigadas año por año. Y entonces ahí encontré pues la mía, o sea, mi nombre, estaba el del presidente López Obrador, estaba el de la ministra Sánchez, bueno, la ministra Sánchez Cordero, estaba el de el secretario de Seguridad Durazo, estaba el de Julio Scherer. O sea, realmente pues, habían tenido trabajo, ¿no? ¿Sí trabajaba? Sí trabajaba, sí. ¿Y seguiste investigándote a ti mismo? Y te mandaste copia. Oye, pero qué impresión. Entonces, eso es la prueba de que realmente el crimen organizado infiltró al Estado y operaba a sus anchas, porque si la Unidad de Inteligencia Financiera no quiere, no pasan sus cuentas, se le congelan las cuentas. Todo el mundo decía, ¿no? Es a través del dinero donde contienes al crimen organizado realmente, y nadie lo detiene, pues no era parte de. No, es que este crimen estaba más organizado que el otro. No, sí, ya bastante organizado. Y esta situación que leímos por ahí en el libro que publicaste, sobre la relación que tuviste bastante áspera de cómo te atacaron Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa y los del Partido Verde Ecologista cuando investigabas a Arturo Escobar. Sí, bueno, es que ejercí la acción penal contra Arturo Escobar y creo que no les gustó. ¿Por qué será? Contra César Duarte y Javier Duarte tampoco les gustó. Ahí sí tuvimos órdenes de aprehensión. Y bueno, y la de Lozoya, que tampoco creo que bueno que lo invitaron. Yo no creo que me vaya a mandar un regalo de Navidad. Pero, yo creo que no. Pero ese sí fue un tema. Ahí empezamos la investigación de Odebrecht y ahora, desde la UIF, pues, llevamos 4 denuncias presentadas, nos falta una. Y ahora estamos en la investigación de las 70 personas físicas y morales que Lozoya menciona en su escrito presentado ante la Fiscalía General. Pero sí es un caso paradigmático de corrupción sistemática en el Estado mexicano. Y hay que recordar, venimos, todos lo sabemos, todos lo sabemos, del gobierno más corrupto y más irresponsable pues, de la historia moderna de México, ¿no? Que fue el de Enrique Peña Nieto. Sí. Pero aparte, también el de Felipe Calderón no tiene lo suyo. Sí. Yo recuerdo, bueno, varios caricaturistas a iniciativa de Rius, hicimos este movimiento de No Más Sangre para exigir un cambio en la estrategia del entonces presidente Calderón en contra del crimen organizado. Y una de las cosas que exigíamos era esto de seguir el dinero, de realmente atacar el dinero, congelar cuentas, hacer todo esto, porque realmente no se hacía. Ahora sí se está haciendo, ese es el procedimiento que se está siguiendo. Sí, bueno, ¿o es uno de los procedimientos? Ahorita platicamos de los panistas que son una cosa. Sí, pero a ver, el tema sobre todo este grupo de panistas rebeldes que tiene sus cosas. Pero a ver, yo creo que el tema central es desde la perspectiva conceptual. A ti no te sirve atacar a sicarios y no te sirve atacar a narcomenudistas o meter 10, 20 a la cárcel, si no congelas, si no atacas las estructuras financieras. Y el problema está ahí. La estrategia del expresidente Calderón fue detener líderes y atacar a los grupos, a sicarios. ¿Y cuál fue el resultado? Sangre en el país. Después la estrategia de Peña Nieto fue encabezar a los líderes. Hicieron una relación de 122 líderes y terminaron abatiendo o deteniendo a 116. Digamos, en términos cuantitativos fue un éxito, en términos cualitativos fue un fracaso, porque siguió la violencia, siguieron las muertes, etc. Entonces la idea es, si sacas a 10 o 20 narcomenudistas de la calle, no te sirve porque vas a tener recursos en la organización criminal para volverlos a contratar o volver a contratar a otra gente, cada vez más jóvenes. Los sicarios, los narcomenudistas son cada vez más jóvenes. Y ese es el problema. Yo creo que el enfoque tiene que ser, 1, combate a sicarios, por supuesto, líderes, narcomenudistas. 2, combate a las estructuras financieras, detener el flujo de los capitales. Y aquí hay desde restaurantes, tiendas o mecanismos de transporte, es decir, el dinero se lava en muchas operaciones comerciales que nos parecen habituales. Tercer tema, necesitas combatir la corrupción política.
Los grupos delincuenciales no surgen por generación espontánea, surgen a partir de que hay ciertos acuerdos o temor o amenaza, sobre todo las autoridades municipales, para efecto de controlar el trasiego y el territorio. Y por eso vimos que en el sexenio anterior se multiplicaron grupos delictivos. Ahorita en la Evaluación Nacional de Riesgo hemos detectado 19 organizaciones criminales de alto impacto y muchas de ellas se fortalecieron en el sexenio anterior. Cártel Jalisco es la más importante supranacional, pero es Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Los Viagra en Michoacán, el Cártel Independiente de Acapulco en Guerrero, los Guerreros Unidos o los Rojos en Guerrero, el Cártel del Noreste en Tamaulipas. Entonces todos fueron surgiendo pues, a partir de componendas con los gobiernos, sobre todo locales, pero por supuesto que con participación federal. Genaro García Luna pues, no se explica sin esto, y ahorita también sí que platicamos de ese caso. El único cártel que se debilitó el sexenio pasado fue el de Atlacomulco, ¿no? Sí, acabó muy mal. Acabó muy mal. Acabó porque no empezó mal. Oye, pero... Perdón, nada más para terminar. La corrupción judicial ministerial, que los protege, es decir, los juicios de amparo, claro. el no ejercicio de la acción penal. La corrupción del Ministerio Público está ahí en el no ejercicio de la acción penal. Y bueno, finalmente pues, hay que atacar la base social. Y la base social se ataca pues, con desarrollo regional, rural, programas sociales. Pero si no hay una estrategia integral en estos 5 elementos, no puede haber una disminución de la violencia. Y ese fue el principal error de Calderón y de Peña. Otra cosita, otra cosa que tú puedes ver perfectamente es el tema de la evasión fiscal, que aquí se ha hablado siempre, ¿no?, de que la recaudación es muy baja y de que hacen falta reformas fiscales, y las reformas fiscales van y vienen, y la evasión fiscal sigue rampante. Pero es que no les cobran impuestos, o se los perdonan, o los evaden y nadie les hace nada. Y eso también se ve a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. Yo creo que es lo que más se ve, de hecho, y es lo que tampoco perseguían, más bien lo usaban para encubrirlo, ¿no es cierto? Sí, a ver, pérdidas de defraudación fiscal teníamos por 354 mil millones de pesos anuales. Es decir, de facturas falsas o generación de empresas fachada, que también era un tema. Por ejemplo, la estafa maestra, Operación Zafiro o parte de Odebrecht no se puede entender sin empresas fachada y factureras. Y el otro tema era los beneficios fiscales. Es decir, la gente podía, todos grandes corporativos podían pasar sin registrar ningún tipo de pago al Servicio de Administración Tributaria, bajo esta lógica de que se estaba generando empleos y desarrollo. A ver, el punto central aquí es que un Estado y sobre todo un gobierno de izquierda, pues lo que necesita es tener recursos para poder generar más programas sociales, mejor distribución de la riqueza, y bueno, lo que teníamos en los gobiernos anteriores era exactamente lo opuesto. Ahora, creo que el punto central aquí es cómo el propio Estado mexicano, insisto en Operación Zafiro o la estafa maestra, generaba estas empresas fachada que eran contratadas por el propio Estado y sacaban el dinero en efectivo a partir de trasladadores de valores para llevarlo a bóvedas de seguridad. Así se operó, o a las campañas electorales. Entonces, la verdad es que fue un robo en despoblado, y lo que hemos visto es, yo creo que la punta del iceberg, ¿no? Acabamos de ver una contratación de Odebrecht precisamente con Pemex en la época de Emilio Lozoya, en donde pues, fueron 3,000 millones de pesos contratados que después se iban a otro tipo de empresas y después de ahí salía el dinero en efectivo. Vimos un caso así, una universidad donde se contrata a la universidad, 83 millones paga Pemex. De esos 83 millones, debo decir que ahí Lozoya no participó por lo que encontramos, pero eran 80 millones se van a esta empresa, y esta empresa empieza a distribuir entre los familiares de un servidor público de Pemex. Entonces, esa fue la mecánica de operación durante estos años. Y una belleza de estas es una empresa generada en Veracruz, en donde los accionistas son el despachador de una gasolinera y un vendedor de seguros. Y de repente esta empresa abre, suena lógico, cuentas en Panamá. Claro, no tienen pasaporte, nunca han salido del país, pero cuentas en Panamá. Y entonces Odebrecht, otra empresa, les deposita $1 millón a las cuentas en Panamá, algo muy natural. Una propina. Claro. Y lo más bonito es el apoderado legal de la empresa
no les voy a decir su nombre, pero se apellidaba Lozoya, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que yo creo que necesitamos, primero, visibilizarlos para el juicio de la historia. Yo lo he platicado en varias ocasiones, muchos de estos delitos, si nos vamos al gobierno de Fox, por ejemplo, el gobierno de Salinas, ya prescribieron, evidentemente, pero sí creo que se requiere hacer una investigación que pueda plantear una especie de comisión de la verdad sobre el impacto de la corrupción en México. Y hacerlo del conocimiento de todos. Tenemos que hacer un corte rápidamente para ir a ver a El Fisgón y sus universos paralelos y regresamos después de este corte. No se vayan. Aunque usted no lo crea, en México tenemos pruebas de que se pueden hacer viajes entre universos paralelos. Universos paralelos. En los Estados Unidos, en el estado de Nevada, existe una base militar aérea ultra secreta conocida como el Área 51. Todas las actividades de esta base están clasificadas como Top Secret. Si bien el gobierno de los Estados Unidos dice que allí se desarrollan experimentos con armamento avanzado y aviones experimentales, también corren versiones de que allí se resguardan naves extraterrestres, de que se realizan reuniones con alienígenas y de que se conservan los cuerpos de seres de otros planetas a los que se les habrían hecho varios experimentos, incluso autopsias. Hasta hace poco, los científicos cuánticos que asesoran a El Chamuco siempre habían considerado que las versiones que asocian al Área 51 con el fenómeno OVNI eran solo teorías conspirativas, dignas del periodismo más sensacionalista, mas no de la ciencia cuántica. Sin embargo, tenemos que rendirnos ante la evidencia. El Chamuco tuvo noticias de que en México también existe una base secreta que resguarda un objeto volador no identificado. Para salir de dudas, los expertos en universos paralelos de este programa visitamos esa base y constatamos que ese objeto volador sí existe y que, sin lugar a dudas, viene de otro planeta, de un universo paralelo. Logramos entrar al Área 51 mexicana, también conocida como el Área se encuentra uno, porque aquí se encuentra uno con un aparato volador que no es de este planeta. Es una verdadera nave espacial, porque en su interior hay mucho espacio para muy pocos. Es enorme y revela que los seres que aquí viajaban no se sentían de esta tierra. Eran seres superiores que contaban con tecnología superior y creían que se lo merecían todo. Esta es la oficina en la que se negociaba con todo a niveles muy superiores. Esta es la sala de juntas donde los seres de otro planeta se reunían para privatizar el universo. Esta es una ducha muy especial. Servía hasta para lavarse la conciencia. Este es el centro de entretenimientos donde nos veían hasta la cara. No queremos saber qué se hacía ni qué se negociaba en esta cama king size. Es claro que los tripulantes de esta nave espacial no eran seres de este planeta ni de este universo. Después de muchas especulaciones, tenemos una hipótesis sólida. Venían de un planeta llamado Planeta Io Nom E Junknax, que significa planeta, yo no me junto con nacos. Este planeta se encuentra en el universo paralelo en el que viven las élites neoliberales mexicanas. Para que no quepa duda de la existencia de este aparato, la lotería lo está rifando. Pues seguimos aquí con el titular de la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera. Dijiste hace un momento, y lo has dicho en otras ocasiones, que el gobierno de Peña Nieto ha sido el más corrupto de la historia. Pero también tenemos el caso de Genaro García Luna, que es un escándalo que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón esté preso por ligas con el narco.
Hay también material de García Luna, ¿no? Sí, a ver, interesantes sí. que se debieron haber investigado Bueno, en su momento. hay que reconocerlo, sí, el gobierno de Felipe Calderón también competía con seriedad, pero le ganó Peña Nieto. Honor a quien honor merece. Sí, se esforzaron, o sea, sí le echaron ganas. Son distintas, ¿no? Pero las dos son impresionantes. Sí, a ver, en el tema de Genaro García Luna, nosotros llegamos en realidad vía la investigación de Medina Mora. Entonces llegamos con el tema de Medina Mora y encontramos relaciones contractuales raras y solicitamos información a Estados Unidos. Y en una conversación informal con la DEA nos dicen, oigan, quieren ver un nexo importante. García Luna y Medina Mora se pelearon en algún momento del sexenio, pero quieren ver un tema importante, volteen a ver a García Luna. Entonces empezamos así a hacer la revisión. Y ya eso fue 2 meses antes de la detención de García Luna, por eso cuando en Estados Unidos lo detienen, nosotros ya teníamos hecha la investigación y se presenta de inmediato la denuncia y se hace el congelamiento de cuentas. Lo mismo que después hicimos con Cárdenas Palomino y bueno, que hemos estado Ramo Pequeño. En el particular, García Luna en 2008 compra por parte de la Secretaría de Seguridad Pública un sistema de espionaje tipo Pegasus, que se llamaba Nice Track, y ese a un grupo israelí. Además de estas cosas que sí pasan en cualquier país democrático, cuando se lleva el gobierno, cuando acaba el gobierno, se lleva el sistema a su oficina, ¿no? a su empresa, y constituye 2 empresas en donde empieza a transaccionar. 2005 se constituye en Panamá una empresa que se llama Numbac, y esa empieza a operar en México en 2011, ya para terminar el sexenio de Felipe Calderón. Entonces, en ese contexto, empiezan a generar contratos. El gobierno de la Ciudad de México, en ese entonces con Mancera, los contrata para poder generar un diagnóstico respecto a una unidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Cobran 32 millones, lo cual resulta razonable por un diagnóstico, ¿no? Okay. Y luego, sí, claro, por supuesto. Tu cuenta. Y luego empiezan a ser contratados por el órgano descentralizado que ve los temas vinculados con prisiones. Y entonces las adquisiciones son de ese 2011 hasta 2018 por 2.600 millones de pesos. 2.600 millones. Lo que cobra Rapel Claro, en un programa. Y 77 millones de dólares. No, pues, digo, porque hay que reducirse a moneda de un solo país. Entonces, y al final el dinero se va a Curazao, se va a Tel Aviv, se va a Estonia, y termina yéndose también eso me pasó con los de Antorcha Campesina, que mandaron dinero a la República Checa. Yo creo que Claro, normal. la Universidad de Hidalgo, que no mandaba dinero a Azerbaiyán. Yo creo que sí les deben de gustar los pastes por allá, ¿no? pero a ver, el punto es, y evidentemente Estados Unidos y evidentemente Panamá. Entonces, de Panamá, la concentración de los recursos de Panamá es la que sirve para pagarle la casa a García Luna en Miami. Ponen un restaurante a partir del recurso que viene de México a Panamá y de Panamá a Estados Unidos, y paga el modo de vida, las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? De repente encontramos que un sobrino alto político paga 75 millones de pesos al año en su tarjeta American Express en efectivo, ¿no? Claro. Esos son el tipo de cosas que estamos viendo. García Luna es un ejemplo, pues, de corrupción sistémica. Honestamente, en nuestra investigación no detectamos la presencia del narcotráfico, pero lo que sí detectamos fue mucho flujo de recursos, operaciones en efectivo, y bueno, y esta triangulación de recursos con varias empresas que terminaban finalmente en Estados Unidos. ¿Qué sucedía? ¿Qué pasa con Estados Unidos? En Estados Unidos tienen la parte de la investigación respecto a muchos testimonios en el juicio del Chapo, en donde se ventila que recibía dinero García Luna. Y en eso va el proceso penal contra él, y lo mismo el caso de Cárdenas Palomino, que era el segundo de a bordo de la organización, que
¿Cuál es digamos, la verdadera tragedia? Que al final del día una democracia requiere de instituciones sólidas y creíbles. Lo que sucede cuando los titulares generan estos actos de corrupción finalmente es el debilitamiento institucional. Y García Luna pues es un exceso. Y ya cuando uno voltea a ver... Pero además no es la excepción. No, era la regla. Por supuesto que era la regla. Digo, a distintos niveles, con distintos ceros, A ver, la una cantidad de pregunta. ceros. Tú pero- también puedes ver ahí las finanzas de los expresidentes. Por ejemplo, hay un expresidente que te canta las mañanitas por 5,000 pesos o 15 pesos, no sé qué, y dice que está pobre desde que le quitaron la pensión. ¿Realmente están pobres los expresidentes? ¿O No, cuál es la ninguno. situación financiera de esta gente? No, ninguna. Ni remotamente, ¿verdad? Ni remotamente. Se hacen los pobrecitos. Sí, más que tú. No, porque tú no cantas las mañanitas. No, ni siquiera. No, a ver, a mí lo que me molesta es pues, que no paguen impuestos. Que ahí hay temas de O sea, defraudación. además, no pagan impuestos. Sí, hay temas de evasión fiscal, particularmente en el de las mañanitas. No paga impuestos el de las mañanitas. No lo que debería, no lo que Ok. debería. La evasión. Yo soy dueño de 14 empresas y fundaciones. 14 empresas Sí. y no paga completos sus impuestos. Exacto. Y tiene el descaro de decir que se está muriendo de hambre porque le quitaron la pensión y hasta te canta las mañanitas por Zoom. Oye, es que está cabrón. Digo, perdón. Y no ha de pagar impuestos por esos 5,000 pesos. Sí, no, claro que no. Pero el tipo está riquísimo, si tiene 14 empresas. Sí, a ver, sí hay... A ver, Es un hipócrita, un mentiroso y un ladrón y un defraudador. Sí hay un problema. Lo que pasa es que sí vivimos un proceso de ausencia absoluta de ética pública en el país. Insisto que fue gradual, degenerativo. Y bueno, y este cinismo, pues sí, a veces a cierta edad es incurable. Pero, pero a ver, mi punto es, ellos son un caso relevante. El presidente ha dicho que él no considera que deba haber un enjuiciamiento, está planteando la consulta. A mí me parece que va a ser un ejercicio extraordinario. Yo ya firmé por el enjuiciamiento y además también estoy con la idea, insisto, aunque muchos de los delitos ya estén prescritos, creo que es importante pues que la gente sepa cuál fue la magnitud de lo que pasó. Exactamente. Lo que pasó en Pemex, pasó en CFE, pasaba en todas las secretarías, Sedesol, Sedatu vendiendo terrenos federales prácticamente regalados en zonas de potencial turístico. Entonces, bueno, tenemos un fiscal, el de Nayarit, que será en realidad el jefe de operaciones de un cártel en el estado, y era el verdadero gobernador, ¿no? Tenemos un gobernador, César Duarte, que tenía un rancho con dimensiones geográficas pues, más grande que la capital del estado. Tenemos otro gobernador, exgobernador Borges, que llegó a aglutinar 32 yates y ferries, y pues ¿para qué quieres 32? Entonces, ese tipo de excesos es lo que... Acabamos de cerrar el programa de Tele Abierta hablando de los expresidentes. Ya nos aclaró que es absolutamente falso que haya ni un solo expresidente que esté muriéndose de pobre, que tenga que cantar las mañanitas para sobrevivir. Es todo lo contrario. Pero hay otro tema más. Bueno, hay miles. Muchos. Y los gobernadores, es decir, hay gobernadores que realmente ya están muy sospechosos y que huelen muy raro. ¿Cómo se llama cabeza de narco? Cabeza de Cabeza de no sé qué cabeza cosa. Es decir, ¿qué onda con los gobernadores? Tú también desde ahí puedes ver qué pasa con esa gente. Sí, Porque los gobiernos de los estados están en manos de ampones también. Sí, a ver, la verdad es que sí vivimos un proceso donde la generación de gobernadores, como perdieron ciertos controles desde la federación, pues, se convirtieron en virreyes locales. Y eso generó debilitamiento de los poderes judiciales locales, debilitamiento de los órganos autónomos locales y pues surgimiento de casos de corrupción masiva. Digamos, ahí no puedo dar datos por el sigilo de las investigaciones, pero sí, para el presidente es muy claro lo que quiere y es un mensaje de que no se puede tolerar la corrupción y la impunidad
incluyendo en los propios espacios públicos gobernados por Morena. La verdad es que pues no podemos permitirnos dar ese mensaje. Ahora, la verdad es que... o los familiares del propio presidente. Sí, ¿no? exactamente. Sí, no, y es increíble. O sea, lo que pasa es que llegan a estos espacios de poder sin control, y entonces, por ejemplo, el pleito de estos 10 gobernadores rebeldes es más recursos para sus estados. Sí, pero son recursos con menos controles interinstitucionales, y eso no es nadie lo menciona. Y sobre todo esto que decíamos hace rato, ¿cómo pueden surgir los grupos delincuenciales de esa forma? No hay otra respuesta sino la omisión gubernamental por actuar contra ellos o la colusión finalmente económica. Los temas son temas económicos. El tema de la presa de Chihuahua es un tema económico. Todos los actores políticos involucrados, todos tienen algún tipo de cabecera de distrito de riego o una participación en empresas agrícolas. Es decir, no es un tema que sea puro... A ver, Reyes Baeza, pues no digamos, finísima persona. Y pobre. Pobre. Cantar mañanitas por Zoom tampoco. No. A ver, y ese es un ejemplo. El tema de la discusión sobre la energía eólica y el combate, que es muy interesante que sean los panistas los que estén impugnando a las decisiones de la Secretaría de Energía, tiene que ver también con algo, porque ellos generaron empresas para energía eólica, tienen pues, intereses. Que además se cuelgan de la CFE, o sea, generan 1 kilowatt y se cuelgan de... Sí, no, es un fraude finalmente. Entonces el asunto es, bueno, incluso pues, hay empresas que fueron generando para venta de todo tipo de cultivos y paralelamente impulsaban la legalización de la marihuana, pues si ya tenían la empresa para vender. Entonces ese es el tipo de visión empresarial. Y doble. Entonces, a ver, el punto central es... creo que uno de los objetivos del presidente es el combate, evidentemente, a la corrupción frontal. Entonces, no se pueden resguardar en una visión política o en generar conflictos sociales con la finalidad de proteger sus intereses. Y eso es finalmente pues, lo que se ve en una buena parte de esta discusión de los 10. Ahora, con varios de ellos, la verdad es que hemos trabajado bastante bien. Por ejemplo, con Corral trabajamos el tema de Duarte y pues, se ha trabajado bastante bien. Encontramos la red de empresas, obtuvimos información de Estados Unidos respecto a los prestanombres. Conviene a Corral. Bueno, pero fue un paso. Pero fue un paso. Y también, por ejemplo, con Alfaro pues, hemos trabajado temas sobre el cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, la posición del presidente es nosotros tenemos que ayudar a los estados, pero también lo cierto es que el presidente tiene un nivel de legitimidad por sí solo que permite que se generen pues, condiciones en las cuales las políticas públicas que él está impulsando pues, prevalezcan. Y esto tiene que ver con Tren Maya, evidentemente, tiene que ver con desarrollo de programas sociales, etcétera. Y además yo pienso también mucho eso. ¿Qué hubiera pasado si en vez de apoyar directamente a las personas durante la pandemia, se hubiera apoyado a las grandes empresas con la idea de generar exenciones fiscales y después que se recibieran los recursos para generar más empleos? Hubiera tardado en llegar el dinero o a lo mejor no hubiera llegado durante 2 años después. Y mientras tanto, pues, la gente iba a estar sin dinero, iba a estar... Esto sí llegaba. Sí llegaba. Entonces, ¿cuál fue la posición del presidente? Fue, vamos a apoyar hacia las clases sociales menos favorecidas, y eso que nos ha permitido tener estabilidad y paz. Creo que este es un tema importante. Y yo creo que tenemos que seguir en esa trayectoria. Al final del día, pues, las democracias están viviendo procesos complejos. Esto de la idea de que la democracia a veces opera contra sí misma, ¿no? Pasó con Trump en Estados Unidos, el voto por el no a la paz en Colombia, la salida en el Brexit en Inglaterra. Entonces, lo que tenemos que estar pues, pensando es pasar de esta democracia electoral a una democracia sustantiva, de protección de derechos. Y para mí, y esto lo han dicho jueces mexicanos, hay un derecho fundamental que tenemos todas y todos para vivir en un medio ambiente libre de corrupción.
Hay una convención internacional, Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción. México formó parte de ella, se firmó en Mérida. Y bueno, pues eso da un correlato derecho a todas las personas de que podamos vivir en un medio ambiente libre de corrupción. Pero bueno, esa es una parte de la actividad de la UIF, pero vemos temas de trata, de tráfico de órganos, de narcotráfico, evidentemente, y nos divertimos, es muy divertido. Santiago, la unidad a tu cargo es vital, es muy importante, pero también es muy importante la relación con la Fiscalía. ¿Cómo es esta relación? Sí. A ver, yo creo que hemos podido coordinarnos y trabajar bien. Ellos nos han solicitado como nunca información. O sea, en lo que va de la presente administración les hemos dado 1000 notas de inteligencia. Nos hemos presentado con ellos 164 denuncias en 2019 y hemos presentado, ahorita llevamos 73 2020. Y pues hay interrelación, mesas de coordinación. Finalmente, pues nadie es monedita de oro, pero bueno, creo que lo más importante es que vayamos avanzando hacia los fines. Y, por ejemplo, el tema de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, u otros, Rosario, Robles, etcétera, pues son temas donde ha existido coordinación entre las distintas áreas. Yo creo que es fundamental que podamos ir avanzando y bueno, yo lo que he planteado es mi reconocimiento al fiscal general, mi reconocimiento a ese equipo de trabajo. Se ha ido Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Electoral. La verdad es que trabajamos muy bien y con ellos y tenemos que seguir en esa línea, porque además la política criminal de Estado tiene que abarcar prevención, tiene que abarcar seguridad, procuración de justicia, ahí la Fiscalía y las fiscalías locales llevan mano. La impartición de justicia, los jueces deben darse cuenta de la trascendencia de liberar a un narcotraficante o de liberar a un homicida. Cuyas cuentas también luego... Tuvimos uno que detuvimos por una orden de aprehensión que nosotros lo denunciamos y la Fiscalía Anticorrupción, la doctora Mijangos, obtuvo la orden de aprehensión. Nomás tenía 50 millones en sus cuentas, más de lo que le había pagado el Consejo de la Judicatura. Depósitos en efectivo. ¿No? Claro. Y tuvimos otros que lo que hacían es, con las casas del Infonavit, había despachos que las terminaban adquiriendo los créditos, sacando a las gentes de las casas para luego revenderlas. Y eso se hacía a partir de operaciones con los jueces locales, sobre todo Nayarit, Coahuila, Durango. Y uno de Coahuila pues, se equivocó y entonces terminó adjudicando casas de Durango, un juez local, claro, tiene esa competencia, pero todo formaba parte pues, de redes macro de corrupción. Y así fue. Oigan, pues nos tenemos que ir. No, se tiene que ir él. Se tiene que ir, sí, ¿verdad? La verdad es cierto. Nosotros seguiríamos aquí. Nuestra absoluta admiración, respeto, reconocimiento a tu trabajo, creo que es indispensable. Ojalá que se repita, que tengas clones en este país y en toda la historia de México. Pero pues nos tenemos que ir, maestro. En verdad te agradecemos muchísimo que hayas venido. Y también a nuestro público, señoras y señores, por favor. Agradecele a Pepe que vino, pues no se siente. Muchas gracias, Pepe. Como pesadilla. Muchas gracias, Elguera. Compartan este programa, por favor, porque en verdad creo que todo el mundo debe saber de esta enorme labor que hace Santiago Nieto. Doctor, Muchas gracias. muchas gracias. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima.